Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Hola, Sandy. Hola amiga, buena tarde. Estamos bien. Siempre intentando pensar en cosas que puedan ser útiles, tanto tú como yo, para compartir con la gente. Sí, y me encanta porque el tema de hoy, nuestro tema del día de hoy, de nuestra nueva charla y café, es psicología o psicología positiva contra realidad. Ya sé, ¿qué tema nos aventamos? Sí nos metimos podría parecer camisa de 11 varas, pero creo que muy necesaria para el tiempo que nos toca vivir, lleno de conflicto, de cambio, y entonces de repente escuchamos cosas como demasiado propositivas, pero a un grado que te hacen enojar, ¿no? Como que fuera de la realidad, ¿no? Lo primero que uno dice es, pues sí, quiero ser positivo, pero ve mi situación o ve las circunstancias, o sea, Sí, entonces como que sí. no es real, no es viable. Y entonces lo primero que pienso uno es, a mí no me va a servir, a mí no me funciona, Uh-huh. tiene una serie de situaciones que hoy vamos a descubrir que uno mismo las genera, Sí, pero inconscientemente. sí, lo que está en nuestro control. Sin embargo, hay muchas cosas que salen de nuestro control, por ejemplo, una pandemia, por ejemplo, las notas que acabamos de oír, lo que pasa en otros países, eh, situaciones como el país en donde nacemos. Ahora sí que como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y qué vamos a hacer con esto, ¿no? Hay personas, fíjate que hay algo que se llama psicología positiva, que no tiene mucho tiempo, que la gente lo nombra como coloquial y que está muy distorsionado. Y es por eso que nos llamó la atención el tema, porque de repente cuando uno, no sé, acaba de perder a alguien o tienes una enfermedad crónica o estas cosas que eh, podrían estar en tu control. Lo vamos a hablar un poquito adelante, qué pasa con esto de las enfermedades y de las situaciones en donde nosotros nos metemos el pie, pero que durante toda nuestra vida actuamos de manera inconsciente. Y ese actuar de manera inconsciente llega un momento en que nos cobra la factura, ¿sí? Y bueno, cuando ya nos encontramos en esta situación de enfermedad, no sé, un cáncer, este tipo de cosas, está de más que la gente venga a decirte, ay, piensa positivo, ay, haz decretos, ¿no? Ay, no sé qué más se te viene a la mente que te han dicho y que tú dices, ay, por favor, o sea, espérame tantito. Sí, todo está en tu mente, tú lo puedes cambiar. Y que aparte creo que ahorita está muy, muy de moda. Ajá, O sea, sí, esta cuestión de como dices, de piensa positivo, cámbiate el chip. Sí puede ser, digo, creo que ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero así de buenas a primeras, que yo me encuentre en una situación complicada y que lleguen y me digan, ay, es que piensa positivo, o como dices, está en ti el poder ajá. cambiar. Bueno, Exacto, di sí. frases positivas, di esto, di lo otro, no pienses en eso, ¿no? Y de repente uno ay, los quiere medio ahorcar porque tú estás con el dolor de la pérdida de alguien, o padeces una enfermedad crónica, o te quedaste sin empleo, ¿no? Y estás pasando hambre. O sea, hay que ser muy prudentes cuando nos encontramos a personas que están en un grado extremo de ¿cómo poder decir? De emoción o su pensamiento es muy, muy, muy negativo. Creo que antes de emitir palabra,
debemos escuchar con claridad y ver qué podemos aportarle. Por ahí hay una frase muy linda que dice, solo habla cuando tus palabras sean más dulces que el silencio. Cuando yo estoy escuchando a alguien que está tan mal en alguna situación, creo que sería prudente guardar silencio y escuchar para ver qué es lo que está pasando y a ver qué le puedo aportar. Mira, quisimos esta parte de la psicología positiva porque, como te decía hace un rato, está muy distorsionado el qué es esto, ¿no? Hablábamos en otra de nuestras charlas de lo del secreto, y yo dije, bueno, cuando revisé el secreto, no encontré que me dieran el secreto de, ¿no? Sin embargo, tú ahorita nos vas a aportar cómo lo viviste tú. Bueno, vamos a empezar con qué es esto de la psicología positiva. La psicología positiva es un como movimiento dentro de las áreas de la psicología reciente en cuanto a que se hable de manera cotidiana y que está teniendo mucho éxito. Sin embargo, cuando las personas no estudian a fondo algo y solamente dicen lo que han oído de otros, a veces cometemos errores y errores garrafales, ¿no? Como estas frases que estamos diciendo. ¿Perdón? Mucho ahorita estos cursos de coaching, de desarrollo personal, de que no, y eres excelente y tú puedes y ánimo, ¿no? Pero como Sí. dices, es repetición y claro, obviamente uno ante una necesidad, pues dice, sí, ya busco opciones y vas a estos cursos y sí sales súper motivado porque tienen una capacidad de mover las emociones. En que uno dice, ah, no, sí, yo puedo y soy lo máximo y confío en mí, pero sales y te encuentras con la realidad y dices, adentro sí funcionaba, pero aquí afuera ya no. O ahora, es cierto. ¿cómo le hago? Exacto, exacto. Es exactamente ese el punto. ¿Cómo voy a aplicar esta parte positiva en la vida cuando la vida en sí misma es cruel, es dura, está llena de tantas encrucijadas, es espinosa, en fin, ¿no? Todo lo que nos hemos encontrado con lo que es la vida. Mira, este tipo de psicología en realidad lo que hace es repetir cosas que ya estaban escritas desde hace milenios y que las había aportado lo que es la filosofía oriental y la filosofía occidental. En realidad yo quisiera decirte que la mayoría somos muy creativos, pero en realidad no. Casi siempre repetimos lo que hemos escuchado, lo que hemos visto. Y el punto aquí sería como informarte bien, ¿no? Si algo te llama la atención, si algo te hace ruido, pues irte a la raíz. No solamente repetir como periquito, porque dicen por ahí, el perico dice lo que sabe, mas no sabe lo que dice, ¿no? Muy bueno. Entonces, a veces eso es lo que te encuentras cuando la gente repite lo que encuentra en estos cursos, en este tipo de asesorías que son muy superficiales. En realidad no tiene nada que ver con un pensamiento profundo y real. Si así fuera, muchas personas pues, no terminarían como terminan en el consumo de tanta droga, tanto prescrita como no prescrita, depresiones, agresión, violencia, y el mundo no estaría como está, ¿no? Claro. Que podríamos decir, bueno, pues ahora nos está tocando una época peor que todas, ¿no? Todo pasado fue mejor. En realidad no. En realidad cuando te metes a la historia te das cuenta que cada época tiene su propio grado de dificultad, ¿no? Ahora no cazamos al mamut, ni morimos en el intento, pero hoy mismo salir a trabajar te puede costar la vida. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Es un peligro. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ¿cómo aprender a vivir la realidad
con un pensamiento sensato y equilibrado. Y que este tipo de recomendaciones o opiniones que te dan los demás te sirva realmente, ¿no? Mira, regularmente este tipo de psicología alienta a la felicidad, lo cual ahí ya es espérame tantito, ¿no? Porque habíamos dicho que la felicidad es algo muy, muy subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que cada persona lo va a vivir dependiendo de su experiencia. Entonces, Claro. no hay recetas para la felicidad, primero que nada. Ni es un estado permanente. Ni es un estado permanente, correcto. La exaltación de los pensamientos positivos, bueno, es otro de los objetivos de este tipo de psicología. Como te dije antes, no es original, pues sus supuestos ya se habían escrito en las filosofías antiguas. Lo que encontramos es que el ser humano parece hallarse en una perpetua duda de cómo lograr la felicidad. Te decía que en el tiempo que llevo dando consulta, es una de las peticiones recurrentes, ¿no? Dígame, ¿cómo ser feliz? Y entonces dice, ay, está cabrón, porque ¿cómo le hago para eso? Oye, y en las sesiones no te pasa que estaba hoy leyendo un chiste que dice, está el paciente con la terapeuta y dice, a ver, le dice la terapeuta, a ver, dígame quién es el responsable en este momento de su felicidad. Y el paciente, ay, que no sea yo, que no sea yo. No, pues no sé, dígame, usted, Charros. O sea, ¿no? Entonces, Exactamente, amiga, exactamente. Y eso es lo que pasa, que el paciente llega pidiendo algo que él ya sabe. Entonces, no quiero desalentar ni a los pacientes ni a los psicólogos, pero lo que hacemos es compartir todas pues todas esas cosas, inquietudes, y que a lo mejor, como dije, se le ha pasado actuando de manera inconsciente, y eso lo ha llevado a esa situación. Entonces hay que hacer consciente lo inconsciente, que tampoco es poca cosa, ¿no? Bien, la historia de la psicología positiva tiene contenidos teóricos que, por ejemplo, los encontramos en algún tiempo y en algún momento en Aristóteles, ¿sale? Y en Epicuro, que es otro pensador filosófico. Si nos vamos a las filosofías orientales, bueno, Buda tiene unos principios básicos, ¿no? En donde dice que para lograr la felicidad primero debes de no desear, ¿no? Quitar los deseos en absoluto. Y también ahorita estamos en una época en donde uno piensa que desea todo y que al cubrir esos deseos, bueno, pues vas a encontrar la felicidad. El príncipe azul, que nosotras como niñas nos criaron en una cultura donde buscas a diestra y siniestra encontrar el príncipe azul, y decía una amiga querida, Yoli, cuando platicábamos, se reía y decía, no, pues a estas alturas si sigo buscando a mi príncipe azul, lo voy a encontrar en silla de ruedas, ¿no? esos no existen. Entonces, bueno, aquí el punto es cómo poder lograr la felicidad si no es así de fácil y de superficial como diciendo, piensa que eres feliz o repite todos los días tal decreto de soy feliz, soy feliz, soy feliz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la receta para el logro de esto? ¿Qué te hace pensar esto, amiga? Fíjate que me hace referencia a lo que comentabas hace rato del libro del secreto, que te habla mucho de esta cuestión del pensamiento y los decretos. En algún momento me di a la tarea de leer el libro, estudiarlo un poco, y pues dije, a ver, vamos a probar, a ver qué tal. Efectivamente no es fácil, sin embargo me di cuenta que tiene que ser una combinación de pensamientos, palabras y acciones. El hecho de decir, quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz, si se queda aquí,
pero de mi boca salen quejas, salen dudas, salen ofensas, pues es imposible, o sea, no hay una congruencia. Y si mis acciones, bueno, pues terminan en otro tanto, entonces sí me pude dar cuenta que cuando hay una sincronía, pensamiento, palabras, acciones, pues obviamente los resultados van a ser favorables de acuerdo a lo que tú pides. Claro. Comentaba hace algunos años una compañera, una amiga, que decía que tus palabras son hechos. Y llegó un amigo a visitarla en su coche nuevo y le dijo, hola, ¿cómo estás? Vengo por ti, vamos a darnos un volteón en mi nave nueva. Y tal cual, literal. Se fueron y se voltearon. Entonces, la cuestión de las palabras, cuando te las crees, son fuertes. Sí, sí, Son sí. muy fuertes. Y te digo, y relacionándolo con esto del secreto del libro, pues sí lo pude comprobar. Sin embargo, no es nada fácil. Claro. Es muchísimo más fácil sabotearse uno mismo que poder lograr esos propósitos. Fíjate que entonces aquí con esta clara explicación y ejemplificado, me das pie para tocar algo muy, muy importante. Todas las filosofías ancestrales lo manejan y en la actualidad se trabaja mucho lo que es la energía, ¿sí? En realidad sabemos que todo es energía. Solamente que la diferencia entre una mesa y una persona, una manzana, es como la energía vibra, ¿no? De diferente manera. Y entonces, bueno, es lo que le da esa, ¿cómo decirlo? Esa forma. Entonces, bien, partiendo de la postura de que no solamente creo en la energía, sino que está comprobada la existencia de la energía, es de ahí de donde vamos a tomar como punto de partida que lo que dirige la energía es la intención, ¿sí? Si tu pensamiento es uno, pero tu intención es otra, por supuesto vas a actuar de otro modo y vas a hablar de otro modo. Y claro que las palabras sí se convierten en decreto cuando tu intención las conduce. Esto, créanme que es un tip, ahora sí que un tip ancestral, ¿no? Lo que dirige la energía es tu intención. Por eso es que cuando solamente piensas en algo, pero tu intención es otra, los resultados van a ser otros. A mí me pasó que durante muchos años estuve trabajando, practicando lo que es el Qigong, y a la vuelta de 20 años me enfermo de una manera terrible, en donde ya no podía sostener un vaso con mis manos. Empecé a perder fuerza en los músculos y yo lo primero que me preguntaba era, ¿por qué me enfermé de este modo? Si era vegetariana, si practicaba, era muy sana, practicaba todos los días, ¿por qué me enfermé? Y fue por esto que tú estás mencionando. No había congruencia entre mis pensamientos, quizá mis actitudes eran las mismas que mis pensamientos, pero no mi intención. Porque en el inconsciente estaban muchas creencias de daño, muchas creencias de víctima, muchas creencias de enfermedad, y no solamente creencias, vivencias, dolores, ¿sí? Había mucho dolor por la pérdida. Mis emociones me controlaban. Fíjate que aquí vamos a hablar qué pasa con las emociones, ¿no? Las emociones que son energía así que explota, ¿no? Cualquiera de las emociones que
que tú veas, bueno, pues eso va a dejar consecuencias así como una explosión. De hecho, emoción tiene su raíz etimológica en movere. La emoción te mueve. Ajá. Entonces, aunque yo me levantara a las 5 de la mañana a practicar Qigong, si mi emoción era de dolor, de sufrimiento, de victimización, lo que guió mi vida en el inconsciente fue el dolor. Y el síntoma primordial de mi enfermedad es el dolor. ¿Qué quiere decir? Que lo que mi mente no logró acomodar, digerir, se fue al cuerpo y lo enfermó. Ay, qué fuerte. Ya sé, esto es fuertísimo. Ahí es donde aplica que algunas personas dicen, es que, bueno, hay pseudociencias, ¿sí? No puede ser científico porque no pasa por un proceso de experimentación, comprobación. Esto es algo muy empírico, muy personal, en donde te dicen que, por ejemplo, el cáncer es generado por el resentimiento. Sentir y volver a sentir y volver a sentir y volver a sentir te genera el cáncer. Y ¿cómo se le llama? Sí, la artritis es porque eres muy rígido en tu manera de pensar y de ser y de actuar. Sí, pero eso está inconsciente. Yo no me doy cuenta de eso. No, por supuesto que no. Aparte, digo, ahí te pones a pensar y dices, bueno, ¿y los niños que tienen cáncer? Exacto, los perros. Una personita que esté viviendo con rencores, ¿no? Te hace mucho ruido, ¿no? Mira, gracias a la enfermedad, pude meterme a estudiar ahora esa área y encontré lo siguiente. Es cierto que el 99% de las enfermedades son emocionales, es así como te lo encuentras en la literatura. Sí, pero una vez que ya la emoción enfermó al organismo, ¿sí? Ya necesitas apoyo para que el organismo se restablezca. ¿Y cómo es que la emoción daña al organismo? Bueno, porque la emoción son reacciones bioquímicas, que si tú estás con esas reacciones bioquímicas todo el tiempo, llega un momento en que tú, te voy a hablar de lo que a mí me pasó, porque lo tengo bien conocido, en este sentido. Yo vivía con mucho estrés. El estrés básicamente es tensión. Cuando hay esa tensión, las glándulas suprarrenales segregan una sustancia que poco a poco se va acumulando en los músculos y que obviamente todas estas reacciones, pues obviamente el cerebro juega, ¿no? Cerebro y cuerpo están en unión completa y total. En la actualidad, mi cerebro no alcanza a distinguir que no estoy en peligro. Y entonces, mis neurotransmisores o mis neuronas, o los médicos sabrán más, eso no lo sé bien, todo el tiempo está como prendido el foco de alerta, que hay dolor. El dolor en un primer momento es bueno, porque nos avisa que algo estás haciendo mal en tu cuerpo, y entonces cambias las actitudes y te puede librar de la muerte. Bueno, ya mi cerebro está desorganizado. Entonces, ahora, por más que yo piense, no me duele, no, ni madres, o sea, me duele. Sí, claro. Así es como las enfermedades, ya una vez que las emociones hicieron todo su trabajo de desorganizar, porque no tenemos inteligencia emocional ni control de las emociones, entonces ya después vas a necesitar de una pastilla o de algo externo que te ayude para pasar ese mal momento. Y lo vemos en la depresión. Por más que alguien piense, ay, no, tengo que pensar en estar feliz. No puede estar feliz. No puede. No, es imposible. Porque como dices, en primera no hay un control de las emociones,
no hay una organización en los pensamientos, no hay congruencia, o más bien creo que se deja manejar por las emociones. Y eso en un primer momento desató el conflicto en el organismo. Ya cuando el organismo se enferma, ya estamos hablando de otra cosa. Que por más que tú quieras pensar en que todo está bien, vas a necesitar un apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, de una pastilla, de una rehabilitación, de cuánta cosa tenemos afuera, ¿no? Para apoyarnos para nuestro bienestar. Una de las primeras cosas, amiga, que te diría que nos serviría para entender esto es que si tú sientes que no puedes solo, busques ayuda. Sí, totalmente, y comprobado. Porque algunas veces uno dice, bueno, sí ya sé que tengo un problema, sí ya sé cuál es la solución, pero muchas veces no conoces cuáles son los pasos para poder resolverlo, y creo que el principal es siempre el reconocimiento a tus emociones. Bien. Pero si es una emoción negativa, la rechazas o la niegas. Entonces ya te quedas ahí atorado. Por supuesto, por supuesto. Aquí vuelvo a lo que habíamos hablado en charlas anteriores. Es importante la honestidad con uno mismo. 2, es importante en este ejercicio de honestidad, mis creencias me sirven, me ayudan, me hacen sentir bien. Si dices que no a esto, entonces tienes que cambiar tus creencias. No vas a cambiar a tu papá, al marido sí. ¿No? Pero a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos, es muy difícil que logres esto. Pero sí puedes cambiar tu creencia sobre lo que ellos están haciendo. Exacto, exacto. La percepción que yo le doy a las situaciones o a las acciones de otros, eso sí lo puedo controlar. Perfecto. Y como decías en la charla que tuvimos en la preparación, debe de haber un cambio de actitud. Eso también lo puedo controlar. Si en algún momento yo noté que todo me lastimaba o todo me hacía enojar, porque dicen, es que fulanito me hizo enojar. No, tú te enojaste. Decidiste enojarte con lo que fulanito hizo. No vas a controlar lo que fulanito hizo, pero sí vas a controlar cómo estás percibiendo tú y qué actitud vas a tomar ante eso. Fíjate que de manera muy personal, hace muchos, muchos años, creo que fue cuando estaba en la carrera de psicología o de psicoanálisis en la formación, no recuerdo, pero decidí dejar de pelearme con mi familia nuclear. La familia nuclear son padres y hermanos. Entonces decidí no volverme a pelear con ellos. Y tiene muchos años, cuando vean ellos este video a lo mejor se dan cuenta, porque no sé si lo han notado, pero yo sí lo he notado, decidí dejar de pelear con mi madre, con mi padre, con mi hermana, con mi hermano. ¿Sí? Con mis hijos no lo he logrado todavía, pero por lo menos con ellos decidí que no me volvía a pelear. Y como adultos convivimos en armonía. Y eso es maravilloso. Cada uno sabemos nuestras limitaciones, ¿no? Yo sé que no puedo estar con mi mamá más de 3 días, por ejemplo, seguidos, ¿no? Y en este ejercicio comparto, convivo y no nos lastimamos. Que sería una de las cosas, ¿cuál sería el objetivo o las características del bienestar? Primero, que te sientas bien tú y después que tu compañía no sea una calamidad para los demás, sino que sea padre estar tanto contigo como o sea, que se disfrute, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces esto se me hizo padre y bueno, lo logré. Pues te felicito, porque no cualquiera lo logra, no cualquiera lo logra, no todos lo logramos, aunque estamos en el proceso. A ver, amiga, entonces, nada más como para irle dando un poquito más a
un orden a nuestra plática. Estamos diciendo que tiene que haber una total relación en pensamientos, palabras y acciones. Sí. Y entonces, ¿qué onda con este pensamiento positivo? Y yo hablo y soy muy positivo y todos los días me levanto y le sonrío al sol y le agradezco que esté un día más viva y no me funciona. Sí. Y sigo teniendo conflictos o sigo peleándome con cualquiera que pase. Sí, me encanta tu pregunta porque tiene mucho que ver con la expectativa. Mira, regularmente nosotros esperamos algo de los demás. Que si yo le doy una sonrisa, el otro me sonría. Ahora con la cubrebocas ya no se nota, ¿verdad? Pero siempre esperamos la respuesta del otro. Sí. Una de las claves es nunca esperes nada de nadie. Porque si esperas, vas a terminar decepcionando. Porque quién sabe qué hay en la cabeza del otro. Claro. Eso es bien importante. Ahora, no esperes que tiene que ver con esta expectativa, que ante tu actuar los demás se van a dar cuenta y entonces vas a tener resultados inmediatos. No. En algún momento, uno de mis maestros espirituales decía que también es cuestión de reentrenarnos. Por ejemplo, en esta situación de la bondad y del compartir. Si tú notas que eres mezquino, a lo mejor empiezas a hacer ejercicios y dices, bueno, junto estas moneditas y cuando salga voy a dar. Y en un primer momento lo haces con toda la predisposición y con toda, ¿no? Pero conforme lo vayas haciendo, esta actitud se va a volver una virtud. ¿Sí? En un primer momento es una actitud que sabes que tú quieres lograr algo. Pero después, conforme lo vayas practicando, eso se convierte ya en una virtud y ya no lo vas a pensar. Ya no vas a decir, ay, doy esto para que me den. ¿No? Sí, claro. Y ahí ya cambia. Cambia la intención. ¿Sí? En un primer momento el dar era con la intención de recibir. De recibir. Te das cuenta que esto es mezquino y dices, bueno, voy a dar para aprenderlo. Y entonces dices, lo tengo que lograr, bla, bla, bla. Lo repites y llega un momento en el cual eso que está en tu cabeza y que es mecánico se convierte en una virtud. Es decir, de aquí sale del corazón, ya no de la mente, ya sale del corazón. Y dicen por ahí que una de las cosas, tú mencionabas la mente, la palabra y los actos, quien los unifica a todos es el corazón. Sí, sí es cierto. Ese es el que unifica a todos. Y hay un ejemplo muy claro de un artículo que estaba leyendo, que precisamente ahorita en esta situación de pandemia, al ser energía, algunos vibran, o sea, todos vibramos diferentes, pero que mientras más alto vibres en cuestiones positivas, eres menos propenso a enfermarte. Y no estoy diciendo con esto que salgas a la calle y digas soy feliz y no te vas a enfermar. Claro. Pero sí aquellas personas que están conscientes y que, como dices, ya tienen estas habilidades como virtudes de agradecer, de ser bondadosos, de evitar juzgar a los demás. Perfecto, sí. Que viven en paz y en armonía consigo mismo. Esa vibración de energía es mucho más alta que una persona que está o enfadada todo el tiempo, o triste, o preocupada, ¿no? Claro. Y que creo que también tiene mucho que ver ahí, y no sé si me lo confirmes, con el sistema inmunológico. Por supuesto. Sí, lo que sucede es que hay cosas que nos fortalecen y cosas que nos debilitan. Y eso tiene que ver con los alimentos,
que introducimos por la boca y con los alimentos que introducimos hacia la mente como impresiones. Ajá. Entonces, hay cosas que tú ves que te debilitan. Hay cosas que comes que te debilitan tu sistema inmune. Por ejemplo, cuando la gente dice que está enferma de la garganta y que no te puedes comer algo frío, en realidad no es lo frío. Muchos hemos comprobado que estás enfermo y no comes algo frío y, o sea, no pasa nada. O al revés, estás bien, comes algo frío y tampoco te enfermas. Lo que pasa es que la cantidad de azúcar que tienen los helados disminuyen las defensas. La cantidad de azúcar. Ajá. Entonces, lo mismo pasa con las impresiones. Si estás en un lugar que te da impresiones negativas, debilita tu sistema inmune. Sí, por eso o la relación con personas muy negativas, ¿no? Por supuesto. Hay personas que son vampiritos energéticos. O sea, que ahora les llaman ellos, tóxicos. Sí, exacto. Estás con ellos un momento y acabas muerto, ¿no? Es muy cansado estar con algunas personas. Entras a casas y dices, ay, esta casa qué mala vibra tiene, ¿no? Los olores. Por eso es que ahora está tan de moda que la aromaterapia, que tener un ambiente agradable. ¿Para qué? Para tu bienestar. Entonces, fíjate cómo son tantísimas áreas a las que hay que estar pendiente. Y no solamente decir, ay, yo perdón, es que se me vino a la mente algo que hacen mucho, las instituciones religiosas, ¿sí? Como institución, no como creencias y la fe, sino las instituciones que te culpan por cosas y entonces ya tú vives, que piensas que haces algo y está mal y sí, claro. entras en crisis, en caos. O sea, no se trata de ir todos los domingos a misa. Si yendo a misa vas a ver qué hace el vecino y a criticarlo. No te sirvió de nada, porque ni te conectaste contigo, con tu ser superior, ni con los demás. Solamente estás en lo superficial, ¿sí? Eso se me vino a la mente, pero tenía que pensarlo para no agredir susceptibilidades. Ajá. Entonces, la institución, y lo mismo pasa con una institución educativa, con una institución académica, con una institución, toda aquella que te muestra una cosa, pero actúa de otro modo, ahí no hay congruencia. No me van a dar las herramientas suficientes para que la realidad me ayude y no me confronte al grado de caer en crisis. Ajá. Sí, sí. Esto es bien, bien importante. Ahora, fíjate que hay un libro muy lindo que me recomendó, por cierto, mi hijo, que se llama El Objetivo Felicidad. ¿Sale? Okay. Bien, y quisiera leer algo para como cerrar esta parte que tú mencionas. Dice la autora, yo me di cuenta que debía de cambiar ciertas cosas. En primer lugar, quería reír más. Si reía más, sería más feliz y las personas de mi alrededor también lo serían. En los últimos años me había vuelto más sombría. Sospechaba que no me reía o ni siquiera sonreía demasiado. Por ejemplo, un niño pequeño suele reírse más de 400 veces al día. Un adulto, solo 17. Y yo observé y me pregunté que si incluso alcanzaba las 17 veces al día. Yo creo que no. Además de tener sentido del humor, quería ser bondadosa. La bondad me parece una virtud respetable. ¿Sale? Y entonces esta autora empezó a investigar el budismo y vio su énfasis en la bondad incondicional. Y me convencí de haber pasado por algo muy importante. Quería practicar la bondad incondicional, pero era una meta muy imprecisa, fácil de aplaudir, pero difícil de aplicar. ¿Qué estrategias me recordarían expresar una bondad incondicional en la vida cotidiana? ¿Te fijas cómo ella hace esta reflexión que estamos sugiriendo de obsérvate tú, ve qué es lo que quieres lograr y empieza a trabajar y a actuar
¿sí? Dios es verbo, no sustantivo, es decir, es la acción. Empieza Exacto. a actuar en el logro de esas cosas que poco a poco te van a ir dando esa felicidad que buscas. Mi hija regularmente no expresa y ahorita está aprendiendo algo. Ya sabes que los primeros años hacemos lo que nos dicen que hagamos y ya después, si nos confronta, decimos, ahora voy a hacer algo que yo quiero. Bueno, está aprendiendo estilismo y entonces le enseñaron unas trenzas. Y resulta que al final del día, después de que las practico, dice, mamá, me siento tan alegre, no estoy de malas. Y se me hizo muy lindo al corazón observarla. Y le digo, dice, es que creo que es porque ya me salieron las trenzas. ¿Será eso lo que me dio felicidad? ¿Qué? Le dije, claro, Por claro, porque supuesto. los logros personales te hacen sentir bien y sientes que puedes con el mundo. Sí. Es que creo que sí es súper importante el aprender a vivir en armonía con uno mismo. Sí. Cuando logras tener esta tranquilidad, esta sincronía, lo que volvemos a decir, pero sobre todo esta conciencia de qué quiero y qué no quiero, de cuál es mi intención y a dónde quiero llegar. Y lo he comprobado muchísimo, tanto para bien, bueno, no quiero poner juicio de valor, sino más bien tanto para beneficio como para no. Uh-huh. En algún momento yo decía, o mi mayor preocupación era la cuestión económica. Y siempre era, es que no tengo dinero, es que no tengo dinero. Y efectivamente, no tenía dinero. Claro, claro. Empiezas a cambiar situaciones, a cambiar actitudes, a cambiar pensamientos. De verdad, o sea, pareciera un milagro, pareciera magia, pero las cosas empiezan a fluir y se empiezan a dar de una manera tan bonita Claro. que efectivamente te das cuenta que en primera puedes empezar a disfrutar más lo que haces, Uh-huh. puedes dedicarte a hacer lo que te gusta y no con esto dejar de trabajar si no te gusta. Bueno, obviamente si no te gusta, pues, si se puede lo cambias, ¿no? Pero ya dejas de preocuparte por cosas que a lo mejor no lo merecen tanto. Fíjate que me haces recordar algo que mi padre me enseñó, porque creo que tengo un padre sabio. Y poeta. Él empezó a trabajar muy joven y era alcohólico. Entonces, menciona, ya muchos años después, cuando había dejado el alcohol, que él hizo una reflexión. Él se dedicaba a barrer en escuelas, era intendente y tenía su trabajo ahí en la SEP. Y sufría mucho por esto, porque además le daba vergüenza, porque en ese tiempo, cuando él empezó, prácticamente las alumnas tenían la misma edad que él empezó a los 18 años. Entonces le daba mucha pena y eso incrementó el que bebiera muchísimo. Pasaron los años, tuvo 2 hijas y su trabajito le daba para mantenernos. Y dice que un día estaba barriendo y dijo, a ver, te lo voy a contar como él me lo dijo. Seré pendejo. Este trabajo me da para mantener a mis hijas, para cubrir las necesidades de mi casa, para que mi esposa esté bien. Si yo no lo acepto, me voy a morir en el camino, ¿no? Dice, hija, cuando yo acepté ese empleo, los 30 años que me quedaban de empleo se me fueron riendo. Sí, sí es cierto. Porque lejos de seguir siendo una carga, se volvió un placer. Exacto. Y ese es el punto que tenemos que revisar con la realidad. La realidad en sí misma, algo muy importante que él decía, si yo fui huevón y no quise estudiar, pues ahora tuve que, pues, aceptar lo que por consecuencia, ¿no? Llegué. Claro. Así lo menciona.
Entonces, bueno, la realidad implica vida, implica muerte, implica enfermedad, implica necesidades, necesidad de comer, necesidad de pareja, todas las necesidades que tú quieras y las que te han creado y las que te has creado y las que fantaseas. Híjole, hasta me cansé nomás de nombrarlas. Hincho de pensarlas. Sí, ya sé. Entonces, tienes que aceptar que necesitas cambiar tu manera de ver el mundo, de ver tu país. Yo batallo mucho con eso, hasta la fecha. Es así de, Dios mío, ¿por qué nací aquí? ¿No? Sí, Y dice cuando mi novio, tan bonito mi México y tanto pendejo que hay. Ya sé. Empezando por nuestras autoridades que viven en un grado de irrealidad, un grado de deshonestidad, muchas personas que tenemos conciencia y de verdad no quiero que se vea como soberbio, pero nos damos cuenta porque buscamos todos los días darnos cuenta, Claro. ¿sí? Trabajar en esto y no quedarnos con falsas creencias. Bueno, pues cuestionamos lo que hay afuera. Y bueno, de esto no tenemos el control, pero sí tenemos el control de la trinchera que vamos a tomar para que nuestro México sea mejor. Mi trinchera hace muchos años fue precisamente el compartir lo que yo leía, el compartir lo que aprendía, lo que disfrutaba. Y fue a través de la docencia. Por eso es que además de dedicarme a lo clínico de 1 a 1, me dedico en grupo. ¿Por qué? Porque es mi necesidad de aportar algo a mí, porque eso me ayuda a crecer cada día más, porque no lo sé todo y aprendo al vincularme con los demás. Y bueno, es algo muy profundo, pero también existencial, pero también de necesidad de sobrevivencia, porque de esto me gano la vida. Entonces, imagínate qué maravilla que puedo ganarme la vida haciendo lo que disfruto. Soy de las afortunadas, tú también. Si alguien no lo es, tiene que hacer un esfuerzo mayor para ver qué quiere, ¿sí? ¿Cómo puede lograrlo? Ponerse plazos y trabajar por eso. Claro. Y ahí se centra precisamente lo que estamos hablando, o sea, nuestro tema del día de hoy. Sí, ya lo pensé, ya lo identifiqué, ya lo definí, pero actúa en congruencia. Claro. Hay una materia que ya se está dando en prepas, la impartí por algunos años, que se llama Proyecto de Vida. Creo que también en secundaria, ya vienen los libros de texto. Proyecto de Vida, me parece maravillosa. Si los maestros le pusieran más énfasis a esto, ¿sí? Hicieran su trabajo con amor, verían que a un chico, enséñale esto. O sea, ¿cuál es tu proyecto de vida? Porque si no, pues no estás contribuyendo ahora sí que a un nivel existencial y no estás contribuyendo con el mundo. Aparte de hacer lo que te toca hacer por tus programas, siempre imprímele lo que tú has aprendido en la vida. Una alumna en la universidad me decía, una vez salió de clases, eran las 9 de la noche, que era cuando terminaba las clases en la uni, y dijo, se acercó a mí y me dice, maestra, usted es una maestra de la vida. Se me hizo tan lindo su comentario. Claro. Sí, muy lindo, por muy lindo. Supuesto. Y eso me marcó, O sea, si a lo mejor no tenía muy claro lo que hacía, ahora me queda claro. Y entonces trabajo todos los días para eso. Y compartir es una de esas cuestiones que yo sé que tengo que hacer. Y aquí entra uno de mis autores favoritos, que se llama Viktor Frankl, que aprendió a vivir en la total adversidad, que fue en un campo de concentración. Él sobrevivió y encontró que una persona sin propósito es una persona vulnerable, y eran las que perdieron la vida más rápidamente dentro del campo de concentración. Por supuesto, porque aquellos que pensaban en recuperar a su familia, en recuperar su vida, su libertad,
veían más allá de lo que estaban viviendo día a día. Correcto. Ten un propósito. Ten un propósito. Y fíjate. ¿Quieres que como que vayamos por favor, esos amiga. tips, Sí, ¿no? sí. Entonces, identifica qué te gusta, síguelo haciendo. Identifica lo que no, establécete metas, busca opciones, cambia tu intención. Sí. ¿Cierto? Cierto. Cambia, modifica tus palabras. Y tus creencias. Y tus creencias. Ay, perdón, se me cayó el guión. Y por consiguiente, modificas tus acciones. Por supuesto, por supuesto. Mira, los alumnos en secundaria me decían, ay, maestra, es que usted es maga o adivina o qué. Se me hacían muy tiernos. Les decía, no, si tú quieres saber lo que alguien piensa, ve cómo actúa. Claro, por supuesto. Cuando dicen tus acciones hablan más que tus palabras. Claro, ¿no? Claro, claro. Fíjate cómo aquí hay otro tip que lo revisé en este artículo maravilloso, que en nuestra página viene todo el artículo y acuérdense la bibliografía. Por hacer el paréntesis, se me fue. ¿Qué te estaba diciendo, amiga? Perdón. El otro tip que ibas a decir respecto a las palabras. Sí. Se me olvidó. Perdón. De repente traemos mil y un cosas en la cabeza. Sí. Y créanme que nos pasa cuando estamos hablando y lo empiezas a asociar con conocimientos y entonces dices, esto entra aquí, pero sí. Así como llega también se va. Gracias, queridísima amiga, ya me acordé. Gracias por ayudarme. El sentido común. Que es el menos común de los sentidos. El que menos tenemos. Ajá, te pueden decir lo que quieran, pero si tu sentido común te dice que no va por ahí. Hay un programa que se llama Preso en el extranjero. Y una de las cosas que ha sido muy recurrente en todos los programas que he visto es que la mayoría de las personas, primero, están haciendo algo que no deben. Entonces, por sentido común, tarde que temprano, vas a perder, ¿no? Pero la otra, hay algo dentro de ellos que si se han salvado varias veces, esa vez les dicen, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, algo dentro de ellos. Y lo hacen, claro, terminan. Por supuesto. ¿No? Entonces, esa intuición, ese sentido común que te dice, a ver, si de 10 personas, 9 te dicen, estás loca, lo digo yo mucho porque es algo que me dicen a mí, tómalo en cuenta, ¿no? Pero si una o dos te lo dicen, utiliza tu sentido común, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ya como para cierre, amiga. Ya vamos a empezar con las estrategias. Creo que hemos abordado parcialmente lo que es la felicidad. Ya dijimos que es algo muy subjetivo, que es algo transitorio y que de una manera u otra tú debes de encontrar lo que te da felicidad. No, nadie puede saber... A ver, es como en las relaciones de pareja, que una está esperando que el marido haga lo que uno espera. Pues si no es adivino, y ellos te lo dicen, si no soy adivino, dime qué quieres. Claro. ¿No? Bueno, yo diría que es una cuestión de género, pero, ok, es cierto. Si no lo decimos, el otro hace como que no lo sabe. Claro, claro. Y aquí anótale, amiga, charla próxima, ¿no? ¿Cómo comunicarnos con el otro? ¿Por qué? Porque precisamente esto que tú dices, al marido hay que decirle 10 años tienes que decirle lo mismo para que te oiga. Bueno, sí, es cuestión de género. Es cuestión de género. Estoy de acuerdísimo contigo. Entonces, bueno, muchas filosofías han abordado desde diferentes
cosmovisiones lo que es la felicidad. Y la pregunta aquí sería, ¿qué hace una persona para ser feliz? Otra vez, esto tú lo debes de averiguar observándote, sintiéndote, vibrándote, ¿sí? Porque lo que a ti te da felicidad, seguramente a mí no y al otro tampoco. Claro. Ahora imagínate lo difícil de las relaciones de pareja cuando queremos ser felices. No, eso es imposible. Nunca nadie te va a hacer feliz. Correcto. Eso va a depender de ti. Y pues, como dices, con situaciones pueden ser tan sencillas. Yo he descubierto que últimamente a mí me da felicidad dibujar, cantar y comprar plantas. Tengo muchas plantas. Pero es lo que ahorita me da felicidad. Sí, y ojo, mi hijo me acaba de decir que precisamente como está en el doctorado es mucha la presión. Y entonces dice, mamá, volví a agarrar el lápiz para dibujar. Me recordé por esto que estás diciendo. Pero tuve que luchar mucho con la falsa creencia, ojo, con la falsa creencia que sentía que por estar dibujando estaba perdiendo el tiempo. Ya sé. Y estaba de vago. Sí, sí, totalmente. Llega un momento en que no estás disfrutándolo, pero empiezas. Ahorita podría estar haciendo esto, podría pararme a lavar trastes, podría ponerme a leer el libro de la tarea que me dejaron. Y entonces, ni te paras ni lo haces, claro, ni disfrutas lo que estás haciendo, y entonces ahí yo creo que sí es tiempo perdido. Correcto. Y ahí es donde yo le pregunté, y esto es bueno para las personas que nos oyen, cómo poder luchar con esos monstruos internos. Esas son las falsas creencias que te dañan, ¿no? Y obviamente, pues yo fui parte de esas creencias, ni modo que quién, su papá y yo, y el entorno y el mundo se las dimos. Entonces le dije, ¿y qué hiciste? Llegó un momento en que no lo peleé y disfruté estar pintando. ¡Correcto! Correcto. Por supuesto. ¿Sí? Y eso es la felicidad. Eso Así es. que ya saben cómo ponerse felices. Exacto. Y de veras que no es tan complicado. No es tan complicado. Y aplica no nada más para tener estas experiencias de felicidad. Aplica para cuestiones que quieres solucionar conflictos. Por ahí dicen, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, pues entonces... ¿Para qué te preocupas? Exacto, ¿no? Nada más es ir identificando, poniendo manos a la obra, porque no te va a caer nada del cielo, no va a ser nada por obra de un milagro, todo depende de lo que tú decidas hacer. Sí, el milagro está en ti y en lo que cambies dentro de ti. Ese es el milagro, esa es la magia. Eso me gustaría enfatizarlo. Sí existen los milagros, sí existe la magia y radica en todo aquello que tú transformes y transmutes dentro de ti para que el entorno, porque en realidad cuando lees trabajos de Platón, notas que las cuestiones humanas son las mismas a lo largo de la historia. Lo único que cambian son los escenarios, los modos, las formas, ¿sí? Entonces, tienes que, independientemente del escenario que sea, lo hizo Víctor Frank dentro de un campo de concentración, y si él lo hizo dentro de un campo de concentración, ¿qué no podemos hacer nosotros en nuestra casita cómodos y calientitos? ¿Sí? Sí, por supuesto. Aunque no tengamos para comer. Y esto lo dice una persona que ha sufrido de falta de comer, ¿sí? Ahí es otro de los puntos que tienen que ver con este pensamiento positivo y cómo encontrar la felicidad. Aquí va, lo voy a decir. Dice, no todo es positivo en el proceso de vivir y lo negativo también resulta útil, ¿sí? Que lo dice el texto que revisé. Una cierta dosis de pensamientos defensivos incluso puede ser positivo y bueno para el proceso de vivir. Es posible tener demasiada felicidad
experimentar la felicidad en el momento equivocado, buscar la felicidad en los caminos equivocados y experimentar tipos incorrectos de felicidad. Y eso tiene que ver con las falsas expectativas que tenemos. Un joven que, por ejemplo, dice, quiero que mis papás me dejen en paz y yo empiece a vivir mi vida y se casa. ¿No? Ya lo habíamos hablado. Sí, claro. No son las razones correctas. Sí, no. Y muchos caemos en esto. Lo de afuera es mejor. Ay, el marido que tiene dulce es mejor que el mío. Sí. ¿Eres dulce? Solo dulce sabes si es mejor o no. Claro, ¿Yo qué voy a saber? Digo, va a actuar en consecuencia a la persona con la que estás. Por supuesto, por supuesto. Entonces, fíjate lo importante de la adversidad, de sentirnos, perdón, de sentirnos mal. También se vale, porque estos momentos te hacen cambiar y darte cuenta e identificar hacia dónde quieres ir realmente. La positividad disposicional predice la afectividad positiva. Esto lo dice otro autor. No sé si se entendió, amiga. No mucho. ¿Me puedes apoyar? No. Que si tú estás dispuesto a ser positivo, se va a predisponer también lo que encuentres hacia afuera, ¿sí? Lo que estás diciendo, ¿no? Mucho el otro actúa en función de cómo estamos actuando nosotros. Por supuesto. Si eres feliz, floreces. Esto a mí me gustó mucho porque los grandes maestros o los maestros espirituales dicen que al observar una flor, estás observando la evolución de la flor. Cuando ves que florece. Estás observando lo que muchos maestros espirituales buscan, que es la iluminación. Cuando una flor florece, es la iluminación de la flor. Imagínate qué pensamiento tan divino, ¿no? Y con algo que pudiera ser tan común que no nos detenemos a observar. Listo, ahí está. Y eso es lo que no nos detenemos a observar en nosotros mismos. Estás vivo, aprendiste, tienes amigos, claro. Tienes un techo prestado si pagas renta, ¿no? Pero mientras vivas ahí, es tu techo, es tu hogar. Y eso significa que tienes un trabajo que te permite pagarlo. Correcto, correcto. Y cuando tú ya evolucionas, te das cuenta que en la vida todo es prestado. Tus hijos son prestados, tu cuerpo es prestado. Por eso dicen los maestros espirituales, tu cuerpo es tu vehículo en donde tu espíritu está viviendo su experiencia humana. Cuídalo. Lo cual muchos no hacemos. El mío anda ya en modelo pasado. Ya necesita un ajuste y una afinación porque no anda muy bien. Y por eso ya te estás yendo a correr todos los días a las 6 de la mañana, amiga. Y véanme, ojerillas, pero me van a ver más delgada. Eso. Porque estoy pensando en positivo, pero estoy haciendo acciones. Claro, claro. Ahora, para que sirva esto, mi pregunta sería, voy como la terapeuta, ¿y por qué te quieres ver más delgada? Ay, para sentir, primero por salud. Y creo que en cuestión armónica conmigo mismo. Porque obviamente ya lo he experimentado, ya en algún momento he estado delgada. Y obviamente te sientes mejor, te ves mejor. No creo que no va con una cuestión de vanidad, sino es una cuestión también ya de funcionalidad. Claro. No es lo mismo que pueda subir 4 pisos que subo diario al pasear a mis perras, que llego con el cubrebocas y sacando los pulmones, a que los pueda subir y bajar tranquilamente. Entonces, es una cuestión para sentirme feliz. Sí, correcto. Fíjate, ya lo dijiste, te costó, pero lo dijiste. En realidad, lo disfrutas. Claro. ¿Sí? Ese es el punto. No importa la meta. Por eso es que muchos maestros dicen que se debe de disfrutar la caminata.
no importando si llegas a la cima. Pero si tú tienes el pensamiento profundo, en positivo, ¿sí? Lo más seguro es que llegues a la meta. Sí. Pero tampoco me la paso ni sufriendo ni quejándome del sobrepeso. Simplemente reconozco que es una situación real, que no me gusta y entonces tomo acciones para cambiarlo. Claro, y ahora con el asunto del coronavirus, es muy evidente, ¿no? Que una de los factores de riesgo sea la obesidad. Claro. Entonces, híjole, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué pasó? Entonces, es algo muy real. Y es una manera, fíjate, qué bueno, perdóname por de repente hacerte estas preguntas, pero creo que queda muy claro el punto al que vamos. Cuando tú dices, en el fondo estoy buscando la salud, sí, la salud física, pero también el estar más delgada te va a dar tranquilidad ante la situación que estamos viviendo. Totalmente. Porque dices, ya estoy delgada, tu inconsciente lo dice. Ya estoy delgada, ya no soy población de riesgo. Así ¿sale? Es. Fíjate qué interesante. Ya, palomita. Sí, palomita, amiga. Y bueno, pues usted dirá. Ya nos echamos una más de nuestras charlas. Creo que el tema es fuerte, es importante. Creo que puede, literal, cambiar vidas. Sí. Así que atrévanse, anímense, cambien, modifiquen. Vale la pena. Sí, sí, tienes toda la razón y cambiar vidas me parece un propósito que las dos tenemos. Y fíjate, podríamos morir en paz. Ajá. ¿Por qué? Muchas veces estos monstruos internos dicen, bueno, pues, ¿qué estás haciendo? Lo decía en alguna de las charlas. Mis charlas, lo que aprendí en todos estos años, lo que los maestros me compartieron, de todo tipo de maestros, y mis propias experiencias en donde casi dejo la vida por aprender, van a servir de algo. Y eso a mí me deja tranquila y me deja feliz. Así que, pues, seguiremos proporcionándonos estos momentos de felicidad con estas charlas. Los invitamos a que visiten nuestra página en Facebook, Resignificar y Ser, el canal de YouTube también. Exacto, Resignificar y Ser. Voy a poner, prometo la bibliografía porque tomamos varias y quiero recomendarles varias en el sentido de el manejo de energía. Hay una película divina que se llama ¿Y tú qué sabes?, donde nos explica lo que son las emociones y cómo nuestros pensamientos afectan nuestra realidad, pero con la intención, ya lo saben. Hay un libro buenísimo, buenísimo, nada más súper de rápido, que se llama El poder de la intención. Correcto. Te abre el panorama. Increíble. De Wayne, por ahí los que saben inglés que nos corrijan. Sí, que es el mismo autor de Tus Zonas Erróneas. Ajá. Entonces, Wayne Andier. ¿Cómo? Wayne Andier. Gracias. Sí, ahí les encargo mis clases de inglés, por favor. Exacto. Leer, aprender, las conferencias, ahora en estos nuevos videos, te ahorra tiempo. Es como si vivieras las vidas de los demás y dejas de andar dando traspiés. Hay que hacerlo. Caminar a ciegas. Hagámoslo. Amiga mía, un placer nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos aquellos que se han tomado el tiempo de acompañarnos en las charlas anteriores. Esperemos que lo hagan también en esta, que lo sigan disfrutando y pues aquí seguiremos. A ser felices. Nos vemos. Hasta la próxima. Te quiero mucho. Bye. Yo también te quiero. Bye. Bye.